Ok, ahí estaba ya grabándose. Entonces, ok, ahí estamos. ¿Se puede ver? Sí. Ok, gracias. Bueno, vamos a ver lo que es la... Primero vamos a ver bóveda craneal. Ok. Bóveda craneal también se la conoce como bóveda craneal, como calvaria, como calota. Ok. Y tiene dos vistas. Una vista superior o una vista externa. Y la que vamos a ver después, una vista interna o una vista inferior. ¿Ok? Esta bóveda craneal es el techo. ¿Ok? El techo. En su vista externa tenemos tres suturas importantes. Una es la sutura transversal, denominada la sutura coronal, que me divide al hueso frontal con ambos parietales. ¿Ok? Me divide el hueso frontal con ambos parietales. Tengo una sutura longitudinal, denominada la sutura sagital, que me divide a ambos parietales. Y tengo una sutura lambdoidea, que me divide los parietales con el occipital. ¿Ok? Sutura lambdoidea que me divide los parietales con el occipital. ¿Qué más vamos a encontrar? Vamos a encontrar dos puntos craniométricos importantes. El más anterior, denominado brecma, y el más posterior, denominado lambda. ¿Ok? ¿Qué otra cosa encontramos? Encontramos estos forámenes, agujeros parietales, ¿sí? Denominados agujeros parietales, donde pasa la vena emisaria de Santorini. ¿Ok? La vena emisaria de Santorini. Agujeros parietales. ¿Sí? Son las estructuras que yo encuentro en la vista externa o la vista superior de la bóveda craneal. ¿Qué pasa con la vista interna? En esta vista interna sigo viendo las suturas coronales, sagital y lambdoide. Y me encuentro con una ramificación, con una impresión denominada la hoja de higuera. ¿Ok? En la cara interna encuentro a la hoja de higuera. Esta hoja de higuera es la impresión del recorrido de la arteria meningia media. ¿Ok? La hoja de higuera es la impresión del recorrido de la arteria meningia media. ¿Ok? Hoja de higuera. ¿Qué más voy a encontrar? Voy a encontrar estos agujeros o estos forámenes, denominados las fositas granulares, fositas granulosas o también llamados corpúsculos de Paccioni. ¿Sí? Donde permiten la reabsorción o el drenaje del líquido cefalorraquídeo. ¿Ok? Líquido cefalorraquídeo. Y en la parte más superior ya encuentro el surco para el seno sagital superior. ¿Ok? Surco para el seno sagital superior. Entonces son pequeñas estructuras que encuentro tanto en la cara interna de la bóveda craneal como en su cara externa. ¿Ok? Creo que hasta ahí ha estado un poco tranquilo esto. ¿Tienen preguntas? ¿Dudas? ¿Se entendió? Sí, perfecto. Perfecto. Ahora, vamos a lo que es base de cráneo. Cuando ustedes estudien la base de cráneo, van a encontrar que existen dos caras. Una cara endocranial y una cara exocranial. La que vamos a ver ahorita es la cara endocranial. ¿Qué encontramos en esta cara endocranial o qué huesos participan? Van a participar de azul el hueso frontal, de morado el hueso etmoides, de rosado el hueso esfenoides, que es como formas de murciélago, de naranja los temporales, ambos temporales, y de verde el occipital. ¿Ok? Son los huesos que van a participar en la cara endocranial
de la base de cráneo. Y para entender mejor, lo vamos a dividir en tres fosas. Una fosa craneal anterior, una fosa craneal media y una fosa craneal posterior. ¿Ok? Están divididos en tres fosas. Fosa craneal anterior, fosa craneal media y fosa craneal posterior. ¿Ok? Son tres fosas. En esas tres fosas encontramos estructuras. Pero para yo entender dónde comienza una fosa y dónde termina, tengo que delimitarlas. ¿Cómo las delimito? Lo que está de gris es la fosa craneal anterior. ¿Sí? ¿Qué comprende? Comprende el hueso frontal, comprende el etmoides, comprende el esfenoides y ¿hasta dónde llega? Llega hasta el borde inferior o el borde libre de las alas menores del esfenoides, las apófisis clinoides anteriores y el surco prequiasmático. ¿Ok? Hasta ahí llega la fosa craneal anterior. Una vez que termina, comienza otra nueva fosa, denominada la fosa craneal media. ¿Ok? Comienza desde el borde libre de las alas menores del esfenoides, apófisis clinoides anteriores y surco prequiasmático. Pero ¿hasta dónde llega? Llega hasta el borde superior del peñasco, del hueso temporal, y hasta el dorso de la silla turca, ¿ok? O lámina cuadrilátera. ¿De qué hueso? De hueso esfenoides. Hasta ahí llega la fosa craneal media. Y por último, ya por último, encontramos a la fosa craneal posterior, que es todo lo que sobra. ¿Ok? Fosa craneal posterior. Ahora, una vez delimitadas cada fosa, vamos a encontrar qué estructuras hay en cada una de ellas. ¿Ok? ¿Qué estructuras hay en cada una de ellas? Lo que vaya a pintar de color morado va a ser anterior, ¿ok? Anterior, la fosa craneal anterior. Primero encontramos esta cresta, que es la cresta frontal del hueso frontal, obviamente. ¿Qué pasa en esa cresta frontal? Se va a insertar la hoz del cerebro, ¿ok? La hoz del cerebro. ¿Por qué hoz? No sé si ustedes han visto el signo de la muerte que anda con una tipo hacha. Esa es una hoz, ¿ok? La hoz del cerebro se inserta en la cresta frontal. Una vez que vamos bajando, vamos a encontrar este agujero ciego, donde por este agujero ciego da paso a la vena emisaria de Esperino. ¿Ok? Agujero ciego da paso a la vena emisaria de Esperino. ¿Ok? Vena emisaria de Esperino. ¿Por dónde pasa? Por el agujero ciego. ¿Ok? De ahí encuentro unas impresiones nominadas las impresiones mamilares del hueso frontal. Bajamos y encuentro esta cresta, esta pequeña cresta, que es la cresta del etmoides, denominada la apófisis crista galli o cresta de gallo. ¿De qué hueso? Del etmoides. ¿Ok? Apófisis crista galli o cresta de gallo. A los lados tengo estos filetes, estos orificios perforados, ¿sí? Donde dan pasos, eso es denominada la lámina cribosa del etmoides. La lámina cribosa del etmoides da paso a filetes del nervio olfatorio. El nervio olfatorio es el primer nervio craneal, ¿ok? El primer nervio craneal. ¿De qué tipo? De tipo sensitivo, ¿ok? Nervio olfatorio, primer nervio craneal, tipo sensitivo, ¿ok? De ahí, de ahí bajamos y encontramos este orificio o este agujero, denominado el agujero etmoidal posterior, ¿sí? ¿Qué pasa por este agujero etmoidal posterior? El van etmoidal posterior. Cuando ustedes escuchen van, que lo van a escuchar, habla del paquete vasculonervioso, vena, arteria y nervio etmoidal posterior. ¿Ok? Vena, arteria y nervio etmoidal posterior. ¿Por dónde pasan? Pasan por el agujero etmoidal posterior. ¿Ok? Al nervio etmoidal posterior también se lo conoce como nervio de Luschka. ¿Ok? Al nervio etmoidal posterior también se lo conoce como nervio de Luschka. Eso con respecto al agujero etmoidal posterior. ¿Sí?
De ahí ya nos mete, ya, por cierto, al nivel del esfenoides encontramos algo que se denomina yugo esfenoidal, yugo esfenoidal, por debajo encontramos el limbo esfenoidal y ya más abajo encontramos el surco prequiasmático. ¿Ok? Surco prequiasmático. Yugo esfenoidal, limbo esfenoidal y surco prequiasmático. ¿Qué encontramos en el yugo esfenoidal? En el yugo esfenoidal se va a alojar el bulbo olfatorio. ¿Ok? Por eso que los filetes en el olfatorio tienen que llegar ¿a dónde? Al bulbo olfatorio. ¿Ok? Al bulbo olfatorio. ¿Y qué más vamos a encontrar? Encontramos este orificio o este conducto, denominado el conducto óptico. Por el conducto óptico pasa el nervio óptico, el nervio óptico es el segundo nervio craneal. ¿De qué tipo? Tipo sensitivo. ¿Sí? Los nervios craneales pueden ser motores, sensitivos o mixtos. El nervio óptico es tipo sensitivo, al igual que el nervio olfatorio. ¿Ok? El nervio óptico y pasa la arteria oftálmica. Nervio óptico y arteria oftálmica. ¿Sí? Hasta ahí. ¿Está claro? ¿Se va entendiendo? ¿Tienen preguntas? Claro, puedo repetir, no hay problema, sí, sí. Sí, las paso por grupo, no se preocupe. Eh, ok. Estamos en fosa cadena anterior, ¿verdad? No hay problema, no se preocupe. Es un gusto. Encuentro la cresta frontal, que esta cresta frontal se inserta lados del cerebro, ¿sí? A los lados tengo estas impresiones, que son las impresiones mamilares del hueso frontal. De ahí, por debajo de la cresta frontal, encuentro este agujero, que es el agujero ciego. ¿Qué pasa por el agujero ciego? La vena emisaria de Esperino. Vena emisaria de Esperino. ¿Sí? A los lados, perdón, voy bajando y encuentro esta apófisis. La apófisis crista galli o cresta del gallo del hueso etmoides. ¿Ok? En la parte más superior. A los lados de ella encuentro o la lámina cribosa. ¿Sí? La lámina cribosa que permite el paso de filetes del nervio olfatorio. El nervio olfatorio es el primer nervio craneal de tipo sensitivo. Bajando encontramos este agujero, que es el agujero etmoidal posterior. Por el agujero etmoidal posterior pasa el van etmoidal posterior. Arteria, vena y nervio etmoidal posterior. Al nervio etmoidal posterior se lo conoce como nervio de Luschka. ¿Sí? Son epónimos, nervio de Luschka. Y ahí les explicaba que encontramos al yugo esfenoidal, al limbo esfenoidal y al surco prequiasmático. Yugo esfenoidal, donde se alojaba o reposa el bulbo olfatorio, tenemos el limbo esfenoidal y el surco prequiasmático. ¿Sí? Surco prequiasmático es antes del cruzamiento de los quiasmas ópticos. ¿Ok? Y por último decía que por el conducto óptico pasaba el nervio óptico, que es el segundo nervio craneal de tipo sensitivo, y la arteria oftálmica. ¿Sí? Hasta ahí. ¿Entendieron todos? ¿Tienen preguntas? Muy bien, me alegro mucho, me alegro. Con confianza, ¿saben qué? No entendí, repito, yo repito. No tengo ningún problema. ¿Sí? Vamos a hablar de lo que es vamos a hablar vamos de medial hacia lateral, ¿ok? De medial encontramos esta fosa, denominada la fosa hipofisiaria o la silla turca. En esta silla turca aloja ¿a quién? A la glándula hipófisis, ¿ok? A la glándula hipófisis. Y por detrás de esta silla turca yo encuentro algo que se denomina el dorso de la silla turca, el dorso de la silla turca o lámina cuadrilátera. Dorso de la silla turca o lámina cuadrilátera. ¿Sí? ¿Qué más encontramos? Encontramos esta fisura, que es la fisura orbitaria superior. En la fisura orbitaria superior, que es esto de acá, antes llamada
denominada hendidura esfenoidal. ¿Qué pasa por la fisura orbitaria superior? Pasa el tercer nervio craneal, que es el nervio oculomotor. ¿De qué tipo? De tipo motor. ¿Ok? El cuarto, que es el nervio patético o troclear, el cuarto nervio craneal, que es motor. El sexto nervio craneal, que es el nervio abducens. ¿Ok? Estos tres músculos inervan a los músculos eh, de los ojos. El patético troclear inerva el músculo oblicuo superior y el abducens inerva al músculo recto lateral. ¿Ok? Los otros los inerva el nervio oculomotor. De ahí vamos a encontrar algo que ustedes van a escuchar mucho, que es el trigémino. El trigémino tiene tres ramas. La primera, denominada V1, es la rama oftálmica del trigémino, que es el quinto nervio craneal, oftálmica. Van a encontrar algo que se denomina V2, que es la segunda rama del trigémino, que es maxilar. Y van a encontrar V3, que es la tercera rama del trigémino, que es mandibular. ¿Ok? Entonces, por la fisura orbitaria superior pasa el tercero, el cuarto, el sexto nervio craneal, la primera rama del trigémino, que es el nervio oftálmico, y la vena oftálmica. ¿Ok? La vena oftálmica. ¿Por dónde pasan? Pasan por la fisura orbitaria superior. ¿Sí? Son varias estructuras. 3, 4, 6, primera rama del trigémino y vena oftálmica. Vamos bajando, encontramos este agujero denominado el agujero redondo, antes llamado redondo mayor. ¿Qué pasa por este agujero? La segunda rama del trigémino, el nervio maxilar. ¿Ok? V2, la segunda rama del trigémino. Por debajo de él encontramos el agujero oval, es el agujero más grande de estos tres. El agujero oval pasa la tercera rama del trigémino, el nervio mandibular. ¿Sí? Y ya más abajo encontramos este pequeño, que es el agujero espinoso, o antes denominado redondo menor. ¿Qué pasa por el agujero espinoso? Pasa la arteria y la vena meningia media. ¿Ok? Arteria y vena meningia media. ¿Sí? Arteria y vena meningia media. Y también vamos a encontrar el foramen lacerum o agujero rasgado anterior. ¿Ok? Anterior. Es muy importante decir anterior, porque hay un agujero rasgado posterior. Entonces, por el foramen lacerum o agujero rasgado anterior, da paso el nervio petroso mayor. ¿Ok? El nervio petroso mayor. Y por último, de la fosa craneal media, encontramos el conducto carotídeo. Este conducto carotídeo, que es este de acá, da paso a la arteria carótida interna. A la arteria carótida interna. Y hago énfasis en esto porque hay dos arterias carótidas, interna y externa. La que entra al nivel del cráneo es la arteria carótida interna. ¿Por dónde? Por el conducto carotídeo. ¿Ok? Mucho ojo con eso. La arteria carótida externa irriga la gran parte de los músculos del cuello, los músculos de la cara, mediante sus ramas. ¿Ok? Y eso con respecto a la fosa craneal media. ¿Tienen preguntas hasta ahí? ¿Dudas? ¿Algo no entendieron? Perfecto, me alegra mucho. Todo bien entonces. Ahora, para terminar esta parte de la cara endocranial, vamos a la fosa craneal posterior. ¿Qué vamos a encontrar en esta fosa craneal posterior? Vamos a encontrar un meato o conducto, denominado el meato o conducto
auditivo interno. Y hago énfasis en esto porque por el conducto auditivo externo no pasaba nada. Por el conducto auditivo interno sí pasa. ¿Qué estructuras? El nervio facial, que es el séptimo nervio craneal de tipo mixto, ¿ok? Tipo mixto. Inerva la parte motora, inerva los músculos de la cara y la parte sensitiva, inervaba a 2/3 anteriores de la lengua. El nervio vestíbulo coclear, que es el octavo nervio craneal, ¿sí? Es tipo sensitivo, y la arteria laberíntica. Esta arteria laberíntica es rama de la arteria basilar, ¿sí? Es rama de la arteria basilar. Arteria basilar. Ok, vea, conducto auditivo. Y de aquí voy a encontrar otro agujero denominado el agujero yugular o también denominado agujero rasgado posterior. Agujero yugular o agujero rasgado posterior. ¿Qué pasa por aquí? Pasa el 9, pasa el 10 y pasa el 11. El nervio glosofaringio, el nervio vago o neumogástrico y el nervio accesorio. ¿Ok? El accesorio es motor. ¿Ok? El nervio accesorio, que tiene gran parte de los músculos, eh, como el trapecio, el motor. ¿Ok? Y por este agujero yugular pasa un seno que es el seno sigmoideo. ¿Ok? Ese seno sigmoideo en la cara exocranial es muy importante porque después transforma ese seno sigmoideo en vena yugular interna. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa por el agujero yugular? 9, 10 y 11 y el seno sigmoideo. ¿Sí? El seno sigmoideo. De ahí tengo este conducto o meato denominado el conducto del nervio hipogloso, donde da paso al nervio hipogloso. ¿Ok? Ese nervio hipogloso es el 12º nervio craneal, nervio hipogloso. Y ya por último, encuentro este agujero grande que es el foramen magno o agujero magno, donde pasa la médula oblongada, pasan las meninges, pasan las arterias vertebrales y las raíces espinales del nervio accesorio espinal. Raíz es el nervio espinal, que es el onceavo. ¿Ok? Eso con respecto, perdón, a la fosa craneal posterior. Hasta ahí. ¿Tienen preguntas? ¿Está claro esta parte? ¿Sí? Angioline. Así es. Perdón, sí, dije mal. Angioline, wow. Ya, los demás, ¿todo bien? ¿Sí? ¿No? Ok, muy bien. Ahora, vamos a la cara exocranial. En esta cara exocranial, ya esta parte ya la vamos, ¿no? Esta es la cara exocranial. No le tengan miedo, que esto es tranquilo. En la cara exocranial. Ah, ya, algo que quería decirles es que en la cara endocranial, el agujero redondo, este agujero de aquí redondo, es el único que se va a ver en la cara endocranial. ¿Ok? En la cara exocranial no existe. ¿Sí? En la cara exocranial solo pueden ver el oval y el espinoso. Mucho ojo con eso. El redondo solo lo ven en la cara interna, en la cara endocranial. En la cara externa no. Vamos al exocráneo. El exocráneo tiene eh, tres porciones, ¿no? Una porción anterior, ¿sí? Anterior facial, una porción media o yugular y una porción posterior o occipital. Lo dejo mejor. Anterior facial, medio yugular, posterior u occipital. Encontramos en la cara, bueno, la fosa anterior, la porción facial, esta fosa. Esta fosa incisiva donde permite el paso de nervios nasopalatinos y vasos esfenopalatinos.
nervios nasopalatinos y vasos esfenopalatinos. Vamos bajando y encuentro el agujero palatino mayor, donde me permite el paso de vasos y nervios palatinos mayores. Y por último, los agujeros palatinos menores, que permiten el paso de vasos y nervios palatinos menores. ¿Ok? Eso que está acá son las guanas, ¿sí? Eso que está acá es la espina nasal posterior. Y esta pequeña estructura que no se ve tan bien, que es un pequeño agujero, es el conducto esfenoboomeriano, que es la cara inferior del esfenoides con el borde superior del bómer. ¿Ok? Conducto esfenoboomeriano. De ahí vamos a encontrar las mismas estructuras que encontramos, casi las mismas estructuras que encontramos en la fosa craneal anterior, perdón, en la cara endocranial, este agujero rasgado. ¿Qué pasa por el agujero rasgado? El nervio petroso mayor. ¿Ok? Encontramos al oval, las mismas estructuras, ¿sí? De las nervio mandibular, encontramos al espinoso, arterias y vena meninges media, y encontramos una estructura denominada, la parte más lateral, la fisura petrotimpánica. En esta fisura petrotimpánica es para la inserción de la cuerda del tímpano del nervio facial. ¿Ok? La cuerda del tímpano del nervio facial. La fisura petrotimpánica. ¿Sí? De ahí yo encuentro un conducto, que es el mismo que ya hablamos. El conducto carotidio que me permite el paso de la arteria carótida interna. Arteria carótida interna. Algo más que quisiera decirles, que acá no se ve, ajá, es esta estructura. Esta estructura se denomina la apófisis estiloides del temporal. ¿Y por qué es importante? Porque en esta apófisis estiloides del temporal se insertan los músculos del ramillete reolano. ¿Sí? Son tres músculos y dos ligamentos. Perdón, el músculo estiloioideo, el músculo estilofaringio, estiloioideo, estilofaringio y el músculo estilogloso. ¿Ok? Tres músculos: estilofaringio, estiloioideo y estilogloso. ¿Ok? Tres importantes músculos: estilofaringio, estilogloso y estilofaringio. Aquí está. Ok, estilofaringio y estilogloso. Y dos importantes ligamentos. ¿Qué ligamentos? El ligamento estilomandibular y el ligamento estiloioide. Estilomandibular y el ligamento estiloioide. ¿Estamos? Entonces, ramillete del relano en la hipófisis estiloides del temporal. Tres importantes músculos: estiloioide, estilofaringio y estilogloso. Dos ligamentos: estiloioide y estilomandibular. ¿Ok? Estiloioide y estilomandibular. Tres músculos de ligamentos. De ahí voy bajando y voy a la cara ya posterior occipital, donde encuentro un agujero. Un agujero que se encuentra ¿dónde? Este agujero que está aquí, denominado el agujero estilomastoideo, se encuentra entre la apófisis estiloides del temporal y la porción mastoidea del temporal. ¿Ok? Agujero estilomastoideo. ¿Qué pasa? El nervio facial y pasa la arteria estilomastoidea. Nervio facial y la arteria estilomastoidea. ¿Por dónde pasan? Por el agujero estilomastoideo. ¿Qué más vamos a encontrar? Esta estructura que ya la dije, que es la apófisis mastoides del temporal, donde se inserta el músculo esternocleidomastoideo. ¿Ok? Se inserta el músculo esternocleidomastoideo en la porción mastoide del temporal. Músculo esternocleidomastoideo. Por debajo de él encuentro una ranura, que es esta de aquí, que es la ranura digástrica del temporal. En la ranura digástrica del temporal se insertan tres músculos. El vientre posterior del músculo digástrico. El músculo digástrico tiene dos vientres, uno anterior y otro posterior. El anterior va a la fosilla digástrica de la mandíbula y el vientre posterior
va en inserción del diente de la herradura digástrica del temporal. ¿Ok? Y entre el posterior y el digástrico. ¿Qué otro músculo se inserta? El músculo esplenio capitis o el esplenio en la cabeza, ¿sí? Y el músculo semiespinoso, esplenio y el músculo semiespinoso o antes llamado complexo menor, ¿sí? Semiespinoso. Está feo, pero bueno. Sí, tres músculos. Y de ahí seguimos, aquí vamos a encontrar la fosa. Esta es una fosa, ya no es agujero. Es la fosa yugular. En la fosa yugular siguen pasando los nervios 9, 10 y 11 y ya se convierte de seno sigmoide, se convierte en vena yugularita. ¿Sí? Fosa yugular. Y ahí seguimos viendo, ya, aquí hay un surco. Este surco es para la arteria occipital. ¿Sí? Arteria occipital. Surco para la arteria occipital. ¿Rama de quién? Rama de la arteria carótida externa. Y aquí vamos a encontrar un agujero que es el agujero mastoideo. Ese agujero mastoideo permite la vena emisaria mastoide. ¿Sí? Vena emisaria mastoide. Seguimos viendo al conducto del nervio hipogloso para el doceavo nervio craneal y encontramos estos cóndilos. Estos cóndilos que están aquí se denominan cóndilos del occipital. ¿Sí? Cóndilos del occipital. ¿Dónde se insertan? En la carilla articular superior del atlas. ¿Ok? Del atlas. Carilla articular superior del atlas. De la primera vértebra cervical denominado atlas. Y de ahí tenemos el agujero magno, ¿no? Que sabemos qué pasa. Nervio oblongada, arterias vertebrales y raíces espinales del nervio accesorio o espinal. Ujú. Eso que está aquí es la cresta occipital externa y eso que está acá es la protuberancia occipital externa. ¿Sí? Líneas nucales inferiores, líneas nucales superiores. Y eso con respecto a cráneo. ¿Tienen preguntas hasta ahí? ¿Dudas? Repito algo. No hay preguntas.